Buenos días. Hoy, en este día hermoso que el Señor nos ha prestado, su misericordia es nueva cada día y estamos aquí juntos alabando al Señor, adorando al Señor y lo importantísimo escuchar de su palabra, escuchar de qué es lo que tiene para nosotros, la comida espiritual que tiene para nosotros. Vamos a repetir el Salmo 116:5. Dice, clemente es Jehová y justo. Sí, Sí, misericordioso es nuestro Dios. misericordioso es nuestro Dios. Amén. Creo que si a veces tenemos el concepto de un Dios, no sé, que nos hayan dibujado o pintado de que siempre está molesto, siempre está enojado porque siempre nos portamos mal. Bueno, aquí es un poco de cambiar nuestra perspectiva con Dios. Dice, clemente es Jehová y justo, sí, misericordioso es nuestro Dios. Y si no fuera así, creo que nadie de nosotros estaríamos de pie. Yo creo que este mundo no estaría como está si no fuera un Dios que nos ama y nos ama demasiado. Hoy quiero que me acompañes al libro de Lucas, capítulo 4. Le voy a dar al 18 y 19. Lucas, capítulo 4, versículos 18 y 19 dice: El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos muchas gracias. Este es un día, Dios, que creo que necesitamos de esa porción que tu Espíritu Santo y tu palabra nos pueden dar, que nos toque el corazón, que estemos abiertos, atentos, que esa semilla entre y que dé fruto, Dios. Creo que tú quieres lo mejor para nosotros y Espíritu Santo, úsame, que yo sea el mensajero de tu mensaje. En el nombre de Jesucristo te lo pido. Amén. Voy a decir el tema porque luego se me olvida y mis hermanos me lo recuerdan. Los que apuntan me dicen, hermano, ¿cómo se llamó el tema? Que no lo dijo y yo me quedo así. Y si es cierto, cuando escucho mi grabación digo, y si es cierto, no lo dije. Pero dice, nos quiere Dios sanos. Fíjate que estaba pensando mucho en el alma. Mi esposa empezó a tocar un tema que a mí me quedo yo bien sorprendido porque mi esposa y yo no creas que nos ponemos de acuerdo con los temas. Dios le da su, su semilla a mi esposa donde ella cocina el tema que el Señor le pone y ella no sabe que de mi lado a veces Dios me está hablando y digo, híjole, es muy parecido, muy relacionado. Y estaba pensando mucho en el alma. Yo creo que Dios quiere vernos sanos en cuerpo, alma y espíritu, pero quiero enfocarme un poco más en el alma. Si bien sabemos, Dios vino a salvar las almas. Aunque un día nuestro cuerpo perezca, el alma va a ser eterna. Y la pregunta es, ¿dónde va a pasar esa eternidad? ¿En la presencia de Dios o sin su presencia? Yo creo que es bien importante, pero en el alma, ahí nos encontramos muchas personas muy afectadas, donde guardamos los sentimientos, y creo que los sentimientos es parte de que Dios nos formó. La Biblia dice que en el cielo hay gozo, y eso habla de sentimientos. Dice que en el cielo hay paz, y eso también se siente. Hoy nosotros, yo y muchos de nosotros, somos seres humanos y todos estamos formados por sentimientos y juegan un papel muy grande en nuestro estilo de vida, en nuestro estilo de caminar. Y probablemente nos encontramos con muchas situaciones tal vez que sabemos conscientemente o probablemente ni sabemos que las tenemos, pero de pronto ahí resulta que sí salen y eso se encuentran en el alma, se encuentran ahí bien guardadas, ahí
por unas acciones, por unas palabras, por, por muchas vivencias. Pueden ser positivas, pueden ser negativas. Las negativas nos llevaron o nos llevan o nos tienen, como dijo la palabra que estábamos leyendo, que dice: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Nos puede mantener en pobreza. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Ahí hablamos que necesita sanar un corazón que está quebrantado. Quiero contarte una historia para que le vayamos teniendo un poquito de énfasis a lo que estamos hablando. Esta historia me acuerdo cuando me la dijeron, se me grabó. Y se cuenta de que había un matrimonio donde la esposa no podía ser muy amable con el esposo. Aunque el esposo podría traerle flores, la esposa no se portaba muy respetuosa con el esposo. El esposo se preguntaba por qué mi esposa probablemente siempre está enojada. Si vengo del trabajo, no le he hecho nada, mas sin embargo no me recibe bien. ¿Por qué mi esposa me trata mal?, se preguntaba él. ¿Por qué no puedo comunicarme con ella bien? ¿Por qué no puedo establecer una comunicación con ella bien? Aunque yo a veces no trato ni siquiera de discutir, solamente de platicar. ¿Por qué ella reacciona a la defensiva conmigo? ¿Por qué se pone a pleito conmigo? Y después de muchos años, el esposo empezó, pues, decir: si esto no va a funcionar, pues, entonces yo creo que lo mejor es separarnos, porque no está funcionando. Pero fueron a consejería para ver si podían hacer algo con su matrimonio. Y los consejeros, a veces Dios los usa, son personas que Dios les pone y les brinda mucha sabiduría. Y se encuentra que entre escarbar y buscar el por qué la esposa reaccionaba así con el esposo, ella confesó, dijo: el día que yo me casé era una boda, en una fiesta, estaba mi vestido muy bonito, estaba todo muy agradable, yo la estaba disfrutando muy bien, estaba yo bien contenta, era uno de mis mejores días que había soñado en mi vida. Pero mi esposo agarró el barril de cerveza y me bañó con ella, manchando todo mi vestido, oliendo yo a cerveza, y mi mente no pude entender por qué lo hizo. Y en mi sentimiento cayó algo que desde ese día yo no perdoné a mi esposo. Desde ese momento fui marcada que nunca pude perdonar a mi esposo y nunca pude entender por qué lo hizo. Ahora, ¿eso dónde se guardó? Primero entra en la mente una información, pero supuestamente todos los que estudian el cerebro, dice que el cerebro primero son unas neuronas donde te guarda la información de el acontecimiento, pero si después de 24 horas tú lo sigues acumulando, dice que lo mandan a otras neuronas donde existen ya los que hacen que se sienta ese sentimiento. Por eso la palabra de Dios dice que tu enojo no se ponga al sol. O sea, Dios te advierte, porque si no lo van a mandar a otro depósito, y en ese depósito ya entra el sentimiento, y ahí juega una función mucho el alma. Y probablemente muchos de nosotros estamos encerrados en situaciones, tal vez no igual que esta mujer, pero situaciones donde no hemos soltado, no hemos confesado y no hemos perdonado. Y por eso nosotros actuamos de una manera, y de pronto te preguntas por qué soy así con mi esposo en este caso. Porque no le puedo hablar bien, porque soy áspero. O viceversa, si una mujer tuvo una situación diferente, o el hombre, como sea, probablemente el alma es la que está diciendo: oye,
guardo sentimientos encontrados, no soy libre. Entonces una de las cosas que la Biblia me empieza a enseñar es de que realmente Dios viene, el Espíritu Santo viene y dice que da la unción, y la unción es la que te hace, nos da libertad. Y quiere Dios que tú y yo seamos sanos. Uno de los versículos anterior, que ya tiene algún tiempo que nos memorizamos, fue Isaías 61, 1, 2 y 3. Y es muy paralelo a lo que estamos leyendo. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido. Y yo creo que desde ahí Dios nos empezó a dar indicaciones en esta congregación de que quiere por lo menos una iglesia sana. Mi familia no es perfecta, mi matrimonio no es perfecto, pero Dios me dijo, pero por lo menos lo quiero sano. Entonces yo creo que Dios empieza a trabajar con mi corazón, con mi vida y con la vida de mi esposa para poderte nosotros compartirte lo que a nosotros nos ha ayudado. Y no significa que nosotros seamos perfectos y que ya alcanzamos, como dijo el apóstol Pablo, prosigo hacia la meta. Continuamos luchando, continuamos queriendo crecer y espero que tú también continúes tratando de crecer todos los días de tu vida. Nunca a Dios le gustó que te pares, sino que sigas avanzando, que sigas. Hay mucho más que tenemos que conquistar, y una de las áreas que el Señor quiere que nosotros estemos bien es en nuestra alma, y probablemente nosotros tenemos cosas escondidas ahí, como la mujer que no había confesado. ¿Cuántas personas he mirado en mi vida que Dios me ha permitido que se separan, y solamente se separan porque en un momento dado algo no les gustó, y desde ahí lo guardan en su alma, y desde ahí empiezan a actuar de diferente, ya sea con el esposo o con la esposa, y de pronto eso se echa a perder totalmente por algo que lo guardaron tanto y no lo confesaron. Una de las cosas que yo trato de hacer con mi esposa es, si en el momento mi cabeza está un poco caliente, trato de no decirlo, pero no trato de una u otra manera confesarle lo que tal vez no me gustó. Porque si yo lo sigo guardando, me doy cuenta que yo soy un ser humano igual, que me puede pasar lo mismo de guardar algo y de pronto yo ya no ser la misma persona que Dios quiere que sea, una persona que sea libre. Creo que cuántas personas no se identifican, que en su alma guardan cosas aún del pasado. ¿Cuántas personas no guardan? Y yo no digo que la Biblia diga que no las recuerdes, porque Dios no nos puso como lagunas mentales donde vas a olvidarte y es como, no, pero sí las vas a recordar, pero sin dolor. Las vas a recordar como para dar testimonio de dónde Dios te sanó. Pero en ocasiones creo, Dios, que Él hace que nosotros vivamos la palabra de Dios de una manera tangible. Y quiere Él que la vivas de una manera donde tú le permitas al Espíritu Santo llegar a ese fondo, a ese punto, a eso que Dios te está diciendo: esto necesitas confesarlo, esto necesitas perdonarlo. Porque si no, tu alma va a seguir siendo atada, siendo no libre a lo que Dios quiere darte, una sanidad. Y por eso yo creo que Dios empieza a tocar estos temas, porque aún nuestro Señor Jesucristo, me admiro de que, por ejemplo, en Juan 19:34 dice: pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Y yo me quedo pensando, ¿por qué permitió Dios que le abrieran en un costado? Y pienso que para eso hay muchas cosas, pero una de las cosas que creo que en la cruz del Calvario hizo el Señor por nosotros es aún hacer lo que nosotros no podemos hacer, y darnos ese perdón que lo guardamos en el sentimiento. Y creo que Dios nos dio, por eso permitió ese costado, porque Él sabía que nuestro corazón también iba a guardar malos sentimientos. Y el Señor permite
que salga, dice que salió sangre y agua. Y yo creo que la sangre significa ese perdón y esa redención. Dice que en Salmos 32, 3, 5, dice, mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declararé y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Si te diste cuenta, dice mientras callé. ¿Qué le estaba sucediendo mientras callaba? Muchas de las enfermedades que hoy en día probablemente las personas viven, primero a veces se enferma dentro del interior, dentro del alma, y después se manifiesta en tu cuerpo. El alma es muy importante que nosotros la tengamos sana, y una de las cosas que el alma necesita es hablarlo. Una de las cosas que a mí me pasó en un lugar donde yo fui y estaba orando, Dios me dijo y me estaba hablando en esa oración, me dijo, para que yo pueda trabajar, tú tienes que reconocer. Tienes que reconocer tu área. Mientras que tú no reconozcas, no se puede trabajar porque no reconoces que necesitas trabajo ahí. Y yo tuve que reconocer que no soy el hombre tan bueno, aunque quiero serlo. Y tuve que reconocer que mi corazón no es tan puro como quiero que esté. Y tuve que reconocer que la maldad puede entrar tan fácil si me descuido, si empiezo a depender es como si no quisiera depender de Dios. Me doy cuenta que el enemigo fácil entraría. Fácil. Y tuve que reconocer delante de Dios y le tuve que confesar delante de Dios. Aquí el salmista dice que delante de Dios le confesó. Y por eso él pudo recibir perdón, y es lo que en la cruz del Calvario es lo primero para empezarte a sanar. Tienes que confesar. Tienes que reconocerlo. Cuando a veces se te hace una pregunta, no seamos como Adán. Oye, Adán, ¿comiste del árbol? Sí, pues la mujer que me dices. No, somos así. No, yo soy así porque pues, tú tienes la culpa. No. Hay un punto donde Dios te pregunta y te pregunta a ti y tienes que reconocer. Nadie me puso una pistola para hacerlo. Yo lo decidí. Yo decidí hacerlo. Yo reconozco que necesito tu ayuda, Dios. Yo reconozco que necesito tu perdón. Sin echarle la culpa a nadie. Porque Dios quiere trabajar en tu corazón, en tu alma, en tu vida. Y probablemente nosotros nos hace falta reconocer que realmente nuestro corazón no es tan bueno, no somos, aunque yo creo que aquí todos se ven bien buenos. Aquí parece que el único malo parece que soy yo, pero yo sé que en tu mundo allí, si realmente Dios dijera, quieren que veamos tu mente aquí, la pasemos, tu corazón, lo que has pensado, lo que has hablado, lo que has dicho. Quieren que lo veamos aquí para que veas que no eres tan bueno, yo creo que te daría vergüenza. ¿Quieres ver cómo te expresas en ocasiones? Creo que Dios sabe lo que hay en tu alma y sabe lo que hay en mi alma y sabe que muchas veces, cuántas veces no recordamos las cosas que aún de niño nos hicieron. Y todavía te enojas. Cuando te mintieron, cuando te engañaron, cuando te traicionaron, y todavía te da coraje. Cuando no te defendiste, cuando no te defendieron. Cuando te dieron la espalda, cuando te abandonaron, cuando tu padre pensabas que iba a estar ahí y te abandonó, cuando tu madre pensabas que iba a estar ahí y no te defendió.
Y vienen esos recuerdos. Yo te cuento desde que yo estaba niño, Dios sigue trabajando con este mismo tema. No te digo que este tema yo ya lo tengo como, híjole, qué sano soy y que no, estoy y reconozco que todos los días dependo de ir a su presencia para que Dios me examine todos los días, porque a veces ni te das cuenta cuando, pum, ya te entró un pensamiento. Me acuerdo yo que estaba yo en la secundaria, fíjate que estaba yo en la secundaria y si no mal recuerdo tenía como 13 años. Y yo fui un adolescente que se empezó como a alejarse mucho de Dios. Y lo digo para vergüenza. Y me empecé a ser grosero, me empecé a parecerme mucho más a los del mundo. Y muchas veces caes en esa trampa de para que me acepten, ¿no? ¿Cuántos adolescentes yo no veo que no quieres ser así, pero así eres como para que te acepten, ¿no? Para que todos digan, ah, este es normal, ¿no? Y fui muy grosero con dos personas que supuestamente eran mis amigos. Y, y cada vez eso fue, la llevadera fue más en aumento, en aumento, en aumento. Y de pronto, en aquel entonces, cometo un error de darles mi teléfono de mi casa. En aquel entonces no había muchos celulares ni esas cosas. Era raro el que tuviera teléfono en casa. Y bueno, yo cometo ese error y por teléfonos públicos hablaban a mi casa y empezaban a decir muchas groserías a quien contestara, ¿no? Y me dolió mucho que le dijeron groserías a mi padre y le dijeron groserías a mi madre. Y entonces yo me fui a meditar y a pensar cómo me iba a vengar. Y de pronto empezó a ver la televisión y pasan un programa, precisamente pareciera como que el enemigo me lo puso ese programa. Y hay un niño que le matan a una niña que él quería entre el bullying. Ella se quita la vida y él no perdona a todos sus compañeritos. Y él cuando crece, él se prepara mucho en artes marciales y se hace una persona muy fuerte y aprende a usar muchas armas y se empieza a vengar uno por uno. Y cuando se empieza a vengar uno por uno, los tortura y empieza a matar. Y la policía decía, ¿quién está matando? O sea, ¿por qué? Mirando yo ese programa, dije, que me voy a vengar. Pero me voy a vengar en tal fecha. Y empecé a pensar tantas cosas malas. Porque mi alma estaba herida. Y desde ahí me doy cuenta qué tan importantes son los sentimientos. Y empecé yo a pensar y dije, así, y empecé a hacer mi plan. Y de pronto mi madre entra a mi cuarto y me dice, ¿me acompañas a la iglesia, hijo? No quiero ir sola porque es a oscuro cuando sale uno en la tarde. Empezaba a las 7 el servicio. Y yo dije, no, pues no sé que algo pase, mejor acompaño a mi mamá. Y me acuerdo que el predicador que Dios usó en ese momento dijo, lo que tú siembras cosechas. Y si tú estás cosechando cosas malas, es que probablemente tú sembraste cosas malas. Yo te aconsejo que empieces a sembrar cosas buenas para que tú ciegues cosas buenas. Y yo empecé a pensar y dije, ¿qué he sembrado yo en estos muchachos? Y me empecé a recordar todas las groserías que les hice, todas las majaderías que hice, toda la burla que hice. Y empecé a pensar todo lo malo que hice. Y dije, está bien. Y mi alma que estaba ahí dañada, me gustó cómo lo usó Dios a este predicador, que yo sí le confesé a Dios y le empecé a decir, Dios, tú sabes que me he portado mal. Y he hecho las cosas mal, les he dicho cosas malas y ahora le están diciendo groserías a mis padres, a mis hermanos, a mis hermanas, porque yo lo he provocado. Y yo sentí como Dios me empezó a decir, ámalos, perdónalos, perdónate.
y siembra cosas buenas. Yo salí de la iglesia transformado, hermano. Quiero decirte que Dios, gracias a Dios, le doy por esos que llevan el mensaje, que un punto te hablan a tu vida y te dicen, tú has sembrado cosas malas y tienes que reconocerlo. Por eso te hablo, tienes que reconocerlo. Porque muchas veces tú puedes decir, yo estoy así, pero no reconoces lo malo que te has portado, lo que tú has dicho, lo que tú... ¿Me entiendes? Y yo tuve que reconocerlo. Y créeme lo que al otro día que fui a la escuela, los vi y les digo, hey, les disparo un refresco. Les disparo unas tortas, ahí vendían tortas. Mira, ellos se estaban sorprendidos viéndose uno al otro. Y desde ese día yo dije, nunca más les voy a volver a decir una grosería. Nunca más. Nunca más me voy a burlar de ellos. Nunca más. Nunca más voy a tratar de faltarles al respeto. Nunca más. Y créemelo, hermano, que cumplí mi palabra. Gracias a Dios. Y yo me acuerdo que ellos nunca más volvieron a hablar a mi casa. Nunca más. Y desde ahí me dio una lección Dios que hasta el día de hoy la guardo en mi corazón. Y quiero decirte que muchas veces, si tú no confiesas, probablemente no reconoces, probablemente va a ser muy difícil que Dios trabaje, porque el Espíritu de Dios sí quiere trabajar en tu vida. Quiero contarte una ilustración. A mí me gustó mucho esta ilustración. Y dice que era un rey. Y que ese rey tenía 3 esposas. Esas 3 esposas, cuando el rey ya estaba por morir, él dijo, voy a hacer un largo viaje por la eternidad. Y una de las esposas era hermosa, hermosa, físicamente era hermosa, era bella, era wow. Ojos, color de piel, todo era muy bonito. Y va y le dice a esa primera, una de las esposas, le dice, ¿me acompañas a este viaje? Y ella estaba mirándose en el espejo, la hermosura, la belleza, y dijo, disculpa, yo no te puedo acompañar a ese viaje. Tendrás que irte solo. ¿No miras mi belleza? Se tiene que quedar aquí. Tienes otras 2 esposas, ¿por qué no les preguntas a ellas? Pero yo no voy a ir. Y el rey se puso triste. Entonces va con otra esposa, y esa esposa estaba adornada, enjollada, unos anillos de oro, tenía sus collares, su perfume, su ropa era excelente, era extraordinaria. Ella donde pasaba hasta dejaba el perfume por metros, estaba por donde miraras zapatos caros, ropa fina, cara, excelente cuidada, muy cuidada. Y le dice, esposa, hay un viaje que tengo que hacer, ¿me acompañarías? Y le dice, ¿yo acompañarte? Yo no puedo acompañarte. Tengo muchas cosas que cuidar aquí. Todo esto cuesta. Hay que cuidarlo. Yo no puedo acompañarte. Y el rey se puso triste. Y la tercera esposa era una esposa bien descuidada. Era una esposa bien maltratada. Era una esposa bien olvidada. Era una esposa que no resplandecía la belleza y no resplandecía nada. Y le dijo a la tercera, ¿tú irías conmigo? Y ella sin dudar dijo, sí. Yo voy contigo. ¿Qué te quiero decir con esta ilustración? La primera esposa bella es todas las personas que solamente se preocupan de su físico y van al gimnasio, y no es malo, pero van al gimnasio, se cuidan mucho y están bien, pero el día de tu muerte no te vas a llevar la belleza. El día de tu muerte no te la vas a llevar. Ahí se acabó.
La segunda esposa, que estaba bien enjollada y bien cuidada, es todas las personas que solamente se preocupan por tener muchas cosas aquí en la tierra y tener dinero en el banco y que tengan muchas propiedades. Pero el día que te mueras, no te va a poder acompañar ni un centavo. No te vas a llevar nada. Y la tercera esposa, que estaba bien descuidada, que estaba bien maltratada, que estaba bien olvidada, es el alma, la cual te va a acompañar a esa eternidad. Pero muchas de las personas se preguntan, ¿qué le alimentas a tu alma? ¿Por qué muchos de nosotros estamos tratando de alimentarnos cada domingo, si tú lo quieres? Pero tu alma necesita más de cada domingo. Tu alma necesita tener un toque del Espíritu Santo. Tu alma necesita una palabra diario. Tu alma necesita juntarse con el Creador. Tu alma, pero muchos de nosotros tenemos la Biblia empolvada, la tenemos guardada, la tenemos ahí sin hacerle caso. No, ni siquiera abres para dar un buen mensaje a tu alma. Solamente ves mirando Facebook. Yo no sé qué tanto pueden mirar personas, pero ni siquiera miran un buen mensaje. El alma es la más descuidada. El alma es la que está casi abandonada. Y tu alma te está gritando a veces por dentro: ¡Ey! Yo necesito algo de Dios. Yo no me alimento tal vez de tus tacos. Yo no me alimento así. Yo necesito una palabra que me ayude a salir de mis problemas, a salir de mis situaciones, a salir de lo que estoy guardando. ¿No te das cuenta que soy una bodega que lo único que tiene aquí son puras cosas que me han hecho malas? Y yo necesito algo que me ayude a liberarme, yo necesito algo que me ayude a sanarme. Yo también quiero estar bien, pero sabes, nuestra alma en ocasiones no le damos tanta importancia. Es la más descuidada, es la más olvidada y es la que francamente en ocasiones nos olvidamos y a veces nos pueden decir esos locos que siempre se reúnen los domingos o no sé. Pero nosotros tratamos de decir a nuestra alma: hey, tú necesitas una palabra espiritual. Y Dios dijo: estas palabras son espíritu y son verdad. Y lo que yo me doy cuenta que cuando el Espíritu Santo viene, una de las cosas es que quiere sanarte. Por eso se dejó abrir. A mí yo creo que hay mucha información. Él quiere que reconozcas, Él quiere que vayas hacia Dios, Él no quiere que calles, Él quiere que lo confieses a Dios, que le digas: Dios, de veras me he portado así, me he olvidado de tu presencia, me he olvidado de buscar tu rostro, me he olvidado de cantarte, me he olvidado de adorarte, me he olvidado de escudriñar tu palabra, me he olvidado de tus mandamientos. Fíjate lo que te voy a decir en Primera de Reyes 2:3 y dice: guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos, sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Estas palabras se las estaba diciendo el rey David a su hijo Salomón, el cual un día él se olvidó y le empezó a ir mal a pesar de que era un hombre tan sabio. Muchas veces nosotros nos creemos tan buenos y tan sabios que pensamos que ya la tenemos hecha y nos empezamos a olvidar de la fuente de la sabiduría. Nos empezamos a olvidar de la fuente que realmente nos guarda de equivocarnos. Nos empezamos a alejar de esa fuente de luz. A Salomón le pasó. David supo. David le dijo: mira, esto no se te va a olvidar nunca, para que estés bien y prosperes en todo lo que tú hagas. En Josué 1:8, otro de los versículos que nosotros no aprendimos: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo te va a salir bien. Pero ¿qué hacemos nosotros? Meditamos. Me dijo que estoy gordo o gorda.
Bueno, es un chiste, ¿verdad? Pero hay mucha gente que sí medita tanto en las palabras equivocadas. Tanto meditas, tanto. Pero ¿dónde está tu meditación en la palabra de Dios? ¿Dónde está cuando te dice algo del Salmos? ¿Dónde está cuando te dice algo del Padre Nuestro? ¿Dónde está donde Dios te dice algo de que mi Espíritu de Jehová está sobre mí? ¿Dónde está esa meditación? No, pero nuestra meditación está más en, ¿viste el vecino que no nos saludó? Siempre meditando en las cosas equivocadas y de pronto nos preguntamos, ¿por qué no nos va bien? ¿Por qué mi casa, en lugar de ser una casa agradable, una casa de paz, es un ring? Llegamos y casi que en broma yo lo hacía cuando a veces nos juntamos con familias y veo que los matrimonios quieren como medio discutir, aunque estemos presentes. Yo llegaba y le decía, round one. Yo decía, no es así. Tenemos que aprender que el Señor lo que quiere es que estemos bien. Si Jesucristo derramó su sangre, a veces yo me pregunto, todavía no lo sé todo, hay muchas cosas que tengo que aprender, pero ¿por qué Dios precisamente del costado sacó a Eva? Y cuando yo veo en sombra y figura en la Biblia, siempre la mujer ha representado la iglesia, porque después le dice que la serpiente te morderá en el calcañar y tú le pisarás la cabeza, y eso habla de la iglesia. Por eso se lo dijeron a Eva. De pronto veo que el arca de Noé en el costado tenía una ventana. El arca representaba en aquel momento la salvación para aquella generación. Pero dice que el costado tenía el arca una ventana. De pronto, nuestro Señor Jesucristo dice que en el costado le abren y sale sangre y agua. Curiosamente, cuando un bebé nace, sale sangre y agua. Curiosamente, creo que ahí nació la iglesia, de agua y sangre. Y tú y yo nacimos. La palabra iglesia no existía antes de eso. ¿Sabías eso? La palabra iglesia existió después de eso. Y solamente dice que somos gente separadas. Necesitamos el perdón, necesitamos reconocerlo. Y yo creo que el agua es la que nos da vida. Es la que nos limpia. Así que creo que Dios quiere compartirnos, a pesar de que parecemos que estamos en muerte, probablemente nuestra alma está hasta en sombra de muerte. Yo no sé qué tanto hemos vivido que a veces estamos tan mal, pero el Espíritu Santo viene a decir, yo quiero verte sano. Y para eso yo no sé qué tan herida o tan herido tú te encuentres, pero lo que sí te quiero decir es de que Dios quiere vendarte, poner aceite, y depende de la herida, va a haber un tratamiento. Depende de qué tan fuertes sean las heridas, tienes que reconocer que va a llevar tiempo. No creas que de pronto ya estoy escuchando esta palabra después del servicio, yo ya estoy sano. Hay un procedimiento, hay una iglesia que tal vez te va a ayudar, te va a sanar, te va a decir. Tienes que reconocer que cuando se te dan indicaciones de que Dios, el Espíritu Santo, te está diciendo es para sanarte, y probablemente no siempre sea lo más bonito que tú sientas cuando te toque pedir perdón, cuando te toque perdonar.
No te va a acompañar sentimientos. Quiero que sepas que los sentimientos de tu alma herida no te va a acompañar. No te va a acompañar en ocasiones a orar. No creas que siempre la oración te acompaña. Hoy siento muchas ganas de orar. Tal vez no te va a acompañar a leer la Biblia. Tal vez no te va a acompañar a alabar a Dios. Tal vez no te va a acompañar a adorar a Dios. Tal vez tu sentimiento y tu alma no te va a acompañar a sentarte a escuchar la palabra de Dios. Probablemente tienes que esforzarte y creerlo por fe y declararlo por fe y decir un día voy a estar sano, aunque ahorita no lo sienta. Un día el perdón lo voy a sentir 100%, aunque ahorita no lo sienta. Pero vas a empezarlo a declarar, lo vas a empezar a decir. En ocasiones no siempre se siente. Y probablemente Dios quiere que esa alma descuidada, esa alma rota, te empieces a disciplinar y empieces a tomar las indicaciones, mínimo unos 20 minutos. Voy a leer la Biblia cada día de mi vida. Mínimo, pon tu meta si quieres, 5 minutos voy a hablar con Dios. No importa, pero tienes que tomar las indicaciones y declararle al Señor: Dios, me he equivocado en esto, me he alejado de ti. ¿Cuántas veces me han dicho tantas cosas? ¿Cuántas veces no he pensado en lo que hiciste en la cruz del Calvario y en el costado, en los sentimientos? Estás para ayudarnos. Espero que el Señor empiece a hablar a tu vida y te hagas preguntas en por qué luego nos encontramos así. Y que hables con Dios. Si tu padre te dijo algo, tu madre te dijo algo o te hicieron algo, se lo confieses a Dios y le digas a Dios. Y si hay algo que no sepas, aún así le digas al Espíritu Santo: no lo sé porque soy así, pero tú sí lo sabes. Y Dios te va a revelar. Así como cuando yo compartí mi testimonio, si no lo has escuchado, te invito a que un día lo escuches. Está ahí en YouTube. Se llama El Testimonio de Dios, pero compartí de mí lo que Dios ha hecho en mi vida. Pero yo creo que Dios quiere sanar nuestra alma. Vamos a orar. Señor Jesús, te doy muchas gracias, Padre, por este momento, por este tiempo que tú nos permites. Te ruego, Padre, que tú, Señor, empieces a hablar a gente, que tenemos que regresar a ti, que tenemos que regresar a esa senda, que tenemos que recordar lo que tu palabra nos indica. Creemos, Señor, que en la cruz del Calvario, Dios, aún quieres vernos sanos en nuestros sentimientos. Y reconocemos, Dios, que probablemente muchas veces nos hemos alejado y por eso pagamos consecuencias. Pero hoy en día, Señor, yo te pongo en tus manos todas las personas que quieren iniciar de nuevo, empezar de nuevo, que nunca es tarde, que empiecen, Señor, con esa sangre redentora de tu Hijo Jesús que derramó en la cruz del Calvario, y que acepten, Señor, sus pecados, que te los confiesen y te acepten como Señor y Salvador en su corazón. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén.